Hola, ¿cómo van? Yo soy Mónica Bustamante y esto es Lunes de Reflexión. Hoy tengo un invitado muy especial. Hoy vamos a tener un live como del más allá. Yo estoy muy emocionada de encontrarme con él y mientras se va conectando por aquí, por Instagram, ya estamos por aquí conectados en YouTube con él, voy a invitarlo a que se una aquí a Instagram. Les voy contando quién es Daniel Uzón, de España, medium de nacimiento, ingeniero de profesión, psíquico, vidente, y tuve el gusto de escucharlo, de conocerlo hace algunos días en una sala de Clubhouse y me gustó mucho lo que escuché, así que ustedes me han pedido, Mónica, ¿es eso de verdad que es posible hablar con los muertos? Mónica, ¿cómo es eso? Así que yo me di el trabajo de perseguirlo, de encontrarlo y de invitarlo a ser parte de este live. Déjenme saber si me están escuchando bien. A ver, por acá, para que no haya retorno en ninguna de las dos presentaciones. A ver si me están escuchando bien. Te muteo en el Zoom. A ver, por acá. De las dos presentaciones. Bueno, por aquí ya tenemos a Dani. ¿Cómo vas? A ver, bajo por aquí me escuchas bien, Dani, en YouTube. Yo perfectamente, sí señorita. ¿Sí? Oh, perfecto. Entonces creo que ya estamos listos. Y por aquí déjenme saber en mi Instagram si nos están viendo y nos están escuchando bien, porque no quiero que se pierdan hoy ni una palabra de este live, ni una sensación, y pendientes porque capaz, eso me lo tiene que permitir Dani, de que nos deje invitar a alguien a que entre en vivo. Y que bueno, y que tal vez tú le digas algo, ¿te parece, Dani? Sí, por mí no hay problema. Dani, pues ya te lo había dicho previo a iniciar este programa de hoy, quiero agradecerte públicamente por aceptar esta invitación, por estar hoy con nosotros, por venir a compartir tu sabiduría, este don bellísimo que tienes, y bueno, a explicarnos si es verdad que podemos hablar con los muertos. Es nuestro tema de hoy. Bienvenido, Daniel Uzón, a esto que es Lunes de Reflexión. Pues muy buenas, Mónica, y a todos los Instagramers y a todos los YouTubers que nos están viendo en esta transmisión doble. Y nada, pues sí, lo que comentabas, sí que es cierto que se puede hablar, se puede conversar, se puede tener unos mensajes, te los pueden dar o tú más bien los puedes recibir, porque cuando tú los emites, ellos siempre o casi siempre, no siempre, están ahí escuchándonos y están, pues, por así decirlo, a la escucha. Lo primero de todo, si quieres, Mónica, vamos a ir concretando en qué es un medium, qué es otras cositas, porque hay mucha variedad y hay mucha desinformación. Y cuando dices, pues, ¿eres vidente? Échame las cartas. Pues eres medium, échame las cartas. Es en plan, no todo va en el mismo cajón, no todo va en el mismo saco. Así que, como tú quieras. Entonces, si tú me permites, yo sí que tengo hartas preguntas y aquí ustedes también pueden preguntar y les vamos a hacer llegar las preguntas a Daniel. Nuestro tema de hoy, podemos hablar con los muertos. Y quiero que hagamos primero esa diferencia porque con frecuencia escucho personas que dicen es que es vidente, es que es psíquico. ¿Es lo mismo ser vidente que psíquico? ¿Qué hace el psíquico y qué hace el vidente? ¿Y tú qué eres? Pues yo soy ingeniero. Además. Bueno, eso es en la parte terrenal, pero sí que voy a matizar y gracias por la pregunta porque sí que es algo muy recurrente en el sentido de que lo que hemos comentado anteriormente, que engloban todo en el mismo saco y hay que matizar qué es cada cosa para, si tú necesitas ir a un profesional, saber a qué vas y a quién vas. Pues mira, muy sencillo. Un vidente es una persona que vaticina hechos futuros con una alta probabilidad, es decir, rozando el 85-90%. ¿Por qué no digo el 100%? Porque, Mónica, ¿quién es 100% en su trabajo? Yo creo que casi nadie. Y además, vaticinar el futuro 100% corresponde a lo que yo siempre digo,
a Dios, al universo, al creador, como lo quieras denominar. Y nosotros, simples terrenales, simples humanos que estamos aquí, decir que tenemos el 100%, me parece un poco sobérrico, ¿vale? Y no lo concibo. Con lo cual, un alto porcentaje, ya te digo, entre 85, 90, 90 y muchos, rozando, no el 100%, rozando el 99%, ¿de acuerdo? Es decir, Ok. un vidente es persona que ve el futuro, pero no solo el futuro, sino el presente y el pasado de la persona. Por eso cuando tú vas a un profesional que dice ser vidente, le tienes que decir, vale, pues a ver si con mi energía me puedes dar datos de mi pasado, porque solo lo sabes tú y no está ni en las redes sociales, ni por ese estilo, que ha habido muchos engaños, digámoslo así. Ajá. Un psíquico. ¿Recordáis? Yo siempre comento esto a modo gracioso. ¿Recordáis la película del sexto sentido en el que la famosa frase del niño, en ocasiones veo muertos? Sí. Pues ese niño no es medium. Bueno, el personaje del niño es psíquico. ¿Qué es un psíquico? Un psíquico es una persona que única y exclusivamente ve y se comunica con personas fallecidas, con personas del otro lado y no te puede dar un vaticinio del futuro. Oye, que está muy Ok, bien, ¿de acuerdo? Y ok. ahora, entonces, ¿qué es un medium? Un medium es lo que yo asigno que es el 2 por uno. Es decir, es vidente más psíquico. Ve el futuro y se comunica con personas del otro lado, con personas que están fallecidas. Con lo cual, ya sabiendo esa distinción entre vidente, psíquico y medium, ya podemos diferenciar qué servicio podemos tener. Así que ahí tienes, mi querida Mónica, la diferencia. Creo que se ha explicado lo mejor que he podido. Pues perfecto, muchas gracias. Cuéntenme ustedes si les quedó claro aquí con un sí, 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 o pongan ahí corazoncitos para yo saber si les está quedando claro, porque mira que uno a veces usa ese tipo de términos y los usa como dices tú, porque escucha a cualquiera decirlos, pero no los tienes tan claros, así que te agradezco por aclararnos. Me acabas de aclarar a mí también la diferencia entre un psíquico, un vidente y un medium. Así que hoy está con nosotros Daniel Uzón, que es medium, y ya saben mi comunidad, y bienvenida a la comunidad de Dani aquí a este programa. Ya saben que todos los lunes tengo un invitado especial y estamos hablando de diferentes temas que nos ayudan a sanar y a evolucionar a nivel espiritual, físico y mental. Dani, ahora eso de hablar con los muertos es un tema así un poco fuerte, ¿no? Y te cuento mi experiencia personal. Yo asistí a una iglesia cristiana por mucho tiempo y la creencia es que el muerto muere y ya nada vuelve a saber. Claro, yo ya he cambiado esa creencia porque creo que lo que me permitió la vida fue caminar por muchos lugares y aprender muchas cosas para poder ahora ver estos temas de una manera distinta. También he tenido algunas experiencias no tan terrenales, un poco más allá, pero no tengo ese don, o creo que no, lo tengo. Y esta es la siguiente pregunta: ¿puede cualquiera hablar con los muertos o solamente seres especiales, o cualquiera puede recibir esas señales, esos mensajes de los que tú nos estás hablando, y puedo yo enviarle esos mensajes a mis seres queridos, y cómo lo podría hacer? Bien, voy a matizar esa pregunta. Es decir, ¿puede cualquier persona comunicarse con el otro lado? Te contestaré con una pregunta. ¿Puede cualquier persona cantar una canción? Sí. Y ahora, ¿puede cualquier persona cantar una canción como Pavarotti? Ah, bueno. Otra pregunta, ¿puede cualquier persona cantar una canción de Michael Jackson y tener ese mismo timbre, esa misma entonación y esa misma cuerdas vocales? No, seguro que ya va a ser más difícil. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Sí, todos podemos comunicarnos con el otro lado, todos podemos cantar, pero cierto es que hay que tener unas ciertas bases, unos ciertos
predisposiciones, una cierta materia prima para pulirla. Es decir, lo que comentábamos con el tema de cantar, yo si quiero cantar, pues necesitaré un oído, unas cuerdas vocales que me han enseñado a modular, pero lo fundamental y lo básico, tener oído. ¿Qué es lo básico y lo fundamental en materia prima? Pues todos tenemos desarrollado o no una intuición, un sexto sentido, se puede llamar, o lo que todos tenemos y casi nunca empleamos, el sentido común. ¿Qué quiero decir con esto? Que si desarrollamos, no digo el sentido común, pero si desarrollamos un poquito la intuición, que es únicamente saber escuchar y detectar las señales que son, vamos, a veces son de neón, pues evidentemente sí que cualquiera podría. Que lo puede hacer a nivel profesional, pues lo que decíamos, puedes cantar, pero ya como Pavarotti, más complicado. Pero bueno, vamos a ver. Te voy a dar, fíjate, una serie de artilugios, una serie de materiales que se pueden emplear para comunicarnos con personas que están fallecidas, con personas que están muertas. ¿Con esto qué voy a decir? Pues que ahora yo cojo estos artilugios que me dice Dani y puedo poner soy medium, soy psíquico, soy vidente. Ojo, no. Hay que tener una cierta experiencia, un cierto bagaje y una cierta predisposición a interpretar las señales. Yo tengo esta habilidad, don, virtud, como lo quieras denominar, de forma innata, que desde los albores de mi nacimiento hasta el día de hoy, pues quieras o no, pues lo va desarrollando. Es decir, yo nací moreno, pues hasta el día de hoy sigo siendo moreno. Y pues o me moriré blanquito o con algún pelo moreno. Pero moreno naciste y entre comillas, moreno te vas a morir. Es decir, esto es lo que hay y no hay más tu tía. ¿De acuerdo? Entonces, yo como trabajo, yo canalizo y recibo información a través de dos vías. De la energía que emite la voz y la energía que emite la mirada de las personas. Por eso el famoso refrán, los ojos son la ventana del alma. Y es así, literal. ¿Vale? Ok. Entonces, comenzamos si quieres, Mónica, con el tema de las herramientas que podemos emplear, un poco rudimentarias y otras un poquito más avanzadas, para que podamos comunicarnos con personas fallecidas. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Me encanta la idea, empecemos. Bien, pues vamos a empezar con unas que son un poquito más rudimentarias. La primera sería el famoso péndulo. Un péndulo, que es el famoso... No tengo aquí yo ninguno, porque como... Una cadenita con una piedrita abajo. Correcto, el pendulito que va tiqui tiqui tiqui. ¿Por qué digo rudimentario? Porque necesitamos pues un papel que ponga sí en un lado, no en otro, y pues únicamente pues puedes formular preguntas con una respuesta sí o no. Y luego si cambias de papel, pues dependiendo. Por eso digo que es un poco rudimentario y es en plan, primero, controlar el péndulo y sí, no, hola, adiós y poquito más, ¿vale? O sea, son cosas un pelín rudimentarias. Okay. Lo avanzado de esto serían las mesas parlantes. ¿Qué es una mesa parlante? Esto viene del siglo XIX. De hecho, lo medio crearon las hermanas Fox. Pero bueno, eso es historia espiritual y no voy a meterme ahora porque es un poco follón. Pero bueno, a resumidas cuentas, las hermanas Fox eran unas hermanas que tenían las tres la habilidad de la mediunidad y del psiquismo. Eran psíquicas, otras eran mediums. Con lo cual, pues en esa casa, pues como en la mía, pues de forma muy natural, pues fíjate quién ha venido, pues no sé qué, pues me ha dicho el abuelo, pues me ha dicho el bisabuelo, el tatarabuelo, pues un poco pues, interesante, digámoslo así. ¿Qué suceden con las mesas parlantes? Pues una mesa parlante va a modo de tictología. ¿Qué es la tictología? Pues a base de golpes. ¿Golpes? ¿Qué significa? Pues que tú te pones en una mesa
a poder ser redonda y pues si hay se reúnen mínimo 4 personas o más, se dan las manos, se ponen, cada persona se conecta, si es una persona y esta es otra, el pulgar con el pulgar y el meñique con el meñique, de hacer un círculo para que la energía se circule. Sería interesante que en ese círculo pues hubiera un medium o alguien con la intuición un poquito más trabajada. Pero bueno, en principio sería eso, estar 1 minuto de meditación, 2 minutos de meditación, 5 como máximo, intentar llamar a una persona que esté del otro lado y escuchar los golpes. ¿Y qué sería? ¿Estás aquí? ¿Eres el padre de alguno de nosotros? Eso es no. ¿Nos conoces a alguno de nosotros? No sé. O sea, 1 sería sí, 2 toques sería no y 3 no lo sé. Es un poquito más avanzado, pero esos golpes lo provocaría el ser fallecido del otro lado. Por eso es un poquito la evolución del péndulo. Pero ya tiene un poquito más de miga. Y es más? Igual, se pregunta sí, no, un golpe sí, 2 no, y ahí nos vamos comunicando. Correcto, pero eso ya es como más en conjunto y el péndulo es individual. Luego, el desarrollo y la evolución de esto es la más famosa, que es la Ouija, que es la tabla con el abecedario, un sí, un no, un hola, adiós. Ya son cosas más desarrolladas, más evolucionadas, pero sigue siendo del siglo XIX. Y yo no soy partidario de hacer Ouijas. Pero bueno, en sus principios, si te fijas, la Ouija, en egipcio antiguo, Ouija significa buena suerte. Y si desmenuzamos la palabra Ouija, oui es sí en francés. Y ja es sí en alemán, el ja. Pues, es decir, buena suerte, sí, sí. Con lo cual, ahí tenemos ya que estaba fabricada o se creó con un sentido de buena suerte para poder comunicar. Pero cierto es que tanto en esta como en las anteriores hay que tener un cuidado especial de qué entidad puede venir. ¿Por qué? Porque a estas herramientas tan rudimentarias y tan, digamos, primitivas, lo que suele acudir son entidades involutivas o del bajo astral que tienen más acceso a estas herramientas. Por eso no aconsejo utilizarlas, ¿de acuerdo? Pero bueno. Dani, si me dejas preguntarte algo, porque se me viene algo a la cabeza, no sé en España, pero aquí en Colombia con frecuencia se han visto niños que juegan con este tipo de artilugios y que quedan poseídos, o eso que es, nos acabas de comentar, de pronto desencarnados, no sé cómo los llamas tú, de baja vibración, que se pueden quedar y nos pueden hacer daños. Cuando hay un medium que nos está ayudando a comunicar con seres que han fallecido, ¿se puede correr el peligro de que se quiera quedar alguno cerca a mi energía, o que se quiera quedar alguno rodeándome, o que alguno me quiera quedar, no sé, tomándome el pelo o haciéndome daño? Bien, si hay un medium, lo más probable es que no, por no decir nunca, va a suceder eso que me comentas. ¿Qué pasa si cuando utilizamos esas herramientas no hay un medium o no hay un psíquico cerca? Pues se puede quedar la entidad, el espíritu, contigo o causándote, como dices tú, pequeñas bromas, un poquito pesadas algunas. ¿Por qué te digo que si hay un psíquico o si hay un medium? No. Te digo esto porque los mediums y los psíquicos detectamos muy fácilmente las bajas energías y las cortamos de cuajo. Es decir, se detectan primero porque sabemos, punto número 1, que vienen de abajo para arriba, como si fuera un... Es que ya entraríamos en espiritistas, ¿vale? Que no lo he comentado, que es otra categoría que son, para mí, son los estafadores number one, ¿de acuerdo?
pero es que vienen por abajo, detectas que va a subir y cortas la tabla y ya, o la sesión y dices hasta aquí. ¿Qué sucede con lo que has comentado de que hay muchos niños por ahí en tu zona, pues que a veces juegan con tablas y demás? No es que de inmediato cuando cojas la tabla de la Ouija o el péndulo o lo que hemos comentado, pues venga de inmediato, sino hay que hacer un ritual, hay que hacer una apertura y luego hay que hacer un cierre. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces de la emoción o de la alegría o del susto que se pegan a veces cuando viene alguien y se mueven las cosas, ¡ay! Me voy. Y cortar esas energías, ese cordón energético, pues es lo que causa el que se te puedan quedar añadidas y que el portal que has creado de comunicación, que no es que se quede abierto eternamente, sino que se queda abierto un máximo de 2 minutos, porque es lo máximo que se puede quedar un portal. Pero justo el tiempo de sobra para que venga uno y se te pueda quedar y se te pegue y se alimente de ti. Y Dani, ¿cómo que se alimenta de mí? ¿Qué es esto? No me asustes. No, a ver, tranquilidad, ¿vale? O sea, no vengo a decir nada de esto. En el sentido de que se te puede quedar pegado porque lo que se alimentan estas energías es de las emociones. No comen croissants, no comen paellas ni tortillas, comen emociones. Y con esas emociones, pues les das alimento para que se queden más contigo. ¿Y qué hacen ellos? Pues asustarte. ¿Para qué? Pues en vez de darle una lechuguita, pues si te asustas, si te pones nerviosa, pues le das un croissant y una tarta de chocolate bien rica. ¿Qué pasa? Que si tú les ignoras, pues en vez de una tarta de chocolate ahí bien grasienta, ¿qué sucede? Pues que le das una lechuguita y la energía dice, qué rollo de persona, no se asusta, me voy. Con lo cual, eso es lo que yo siempre invito. Pero repito, no por comprar una tabla de Ouija o un péndulo estás llamando a las bajas energías. No, ¿vale? O sea, que quede bien claro que hay que hacer una apertura y hay que hacer una serie de rituales, una ceremonia, bla, 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 que no es tan fácil hacerlo, ¿vale? Si hay un medium, es más rápido la apertura, pero bueno, ese es el tema. Siguiente Dani, dos cosas. Dime. Antes de seguir, dos cosas en aras de la responsabilidad y siendo consciente que seguramente hay muchos chicos menores aquí conectados escuchándonos, y es cuidado con este tipo de juegos porque estamos accediendo a una energía que tal vez no manejamos y que nos puede de alguna manera afectar si no somos responsables. Así que tanto por acá en YouTube como por aquí en Instagram vamos a tener mucho cuidado con este tipo de cosas, que si no estás con un profesional, preferiblemente no empieces a probar ni a ver qué pasa, porque eso que tú acabas de decir, y es que susto, esto se movió, o qué emoción, sigamos preguntando, y ahí puedes generar, pues, abrir portales o permitir que lleguen a ti energías que tal vez no te van a beneficiar mucho. Y algo súper importante que promuevo yo mucho en mis redes, y es el tema de la energía, y tal vez ya me lo han escuchado a mí diciendo, pero hoy tenemos a un súper profesional hablando de esto, que cuando yo me encuentro estos seres les pregunto mucho, y es, ¿por qué estar desanimados, con apatía? No sé si tú viste que seguramente sí, el doctor Hawkins, que hizo un estudio de la energía, que somos 15 años estudiando cómo se bajan las frecuencias cuando estamos con miedo, con odios, con tristezas, con resentimientos. Y justo eso que tú nos estás tocando me parece muy interesante para que tomemos conciencia. Hay gente que dice, ¿por qué es que no me va bien en la vida? ¿Por qué es que yo hago y como que las cosas no me resultan? Pues porque en esa frecuencia baja, no puede pasar siempre, y tú me corriges si no es así, en esa frecuencia baja no solamente dañas tu energía, puedes estar teniendo junto a ti entes que no te están permitiendo crecer, evolucionar, acceder a la abundancia, al amor, a la felicidad, a la riqueza, porque todos los días te levantas quejándote, desganada o desganado, o con juicios hacia los demás, que justo es mi pensamiento esta semana, ya fueron a verlo, y es, reconozco que soy un alma libre y que soy llena de amor, y que me permito perdonar a quienes han cometido errores, porque lo único que entiendo hoy es que ellos son ignorantes espiritualmente. Así que me encanta esto que acabas de decir, porque hay veces no nos va mejor, no porque seamos de malas, no porque Dios nos esté castigando, no porque el presidente que tienes, el papá que te tocó, la mamá que te tocó, es porque tú no eres consciente de la energía que eres
y esto hace que se bajen o se dañen muchas cosas en tu vida. Así que con estas 2 recomendaciones y esta pequeña interrupción que te hago, por favor, sigue, que este tema está buenísimo. Déjenme saber con corazones por aquí si les está gustando, Dani. Ahora los invito a que vayan y los sigan, pero mientras tanto vamos a poner aquí corazones si les está gustando, y si tienen preguntas las pueden empezar a hacer para yo repetírselas. Dani, bien. Gracias. Nada, y matizar lo que has comentado, que has dicho que no es un juego. No, es que la Ouija no es un juego, es una herramienta. Es decir, tú cuando vas a la caja de herramientas y coges el martillo, no es un juego, es una herramienta que puede ser útil o puede dañar las cosas. Con lo cual, eso, ojo. Y otro pequeño matiz. Muchas personas, sí que es verdad que yo me he encontrado, o en los cursos que imparto, o en las consultas que tengo, sí que personas es que me va mal porque seguro que tengo un ente pegado y me está absorbiendo la energía. Ojo, no maticemos ahora de como tengo un espíritu, pues me va mal, quítame el espíritu. No, eso ya es responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos hecho para creer que tenemos un espíritu y qué estamos haciendo en el día a día diciendo, oye, es que te va mal porque mira la cara que pones a tu jefe, mira la cara que pones a los clientes, ¿de qué quieres? Lógico que te vaya mal o que te echen. O sea, vamos a hacer un poquito lo que hemos hecho anteriormente, un poquito de sentido común. Con lo cual, que eso lo tenemos todos, más o menos desarrollado, pero ese matiz es importante hacerlo, ¿vale? Esa responsabilidad máxima. Y siempre que se me ha olvidado de comentarlo, a mí no me creáis nada. El mensaje es para vosotros. Si os resuena y os consideráis que es válido y os transmite paz en vuestra vida, pues oye, información válida. Pero yo siempre estoy hablando desde mi experiencia, desde mis vivencias y desde mi vida, que la estoy viviendo día a día en este lado que se podría decir más espiritual. Que también estoy en la tierra, ojo, pero aquí estamos en una entrevista pues un poquito más espiritual. Pero repito, responsabilidad de cada uno de nosotros. Importante. Y ahora con este pequeño matiz, que me he puesto muy serio, yo no soy muy serio, pero hay cosas que hay que puntualizar. Siguiente matiz o siguiente herramienta que se puede hacer es la llamada escritura automática. Es más conocida. ¿Y qué significa esto de escritura automática? Pues que tú, como psíquico, como medium o como persona normal, pongamos normal, que no tienes estas capacidades tan desarrolladas, ¿qué sucede? Pues tranquilamente que coges un papel, te pones a escribir algo, lanzas una pregunta y tú vas escribiendo sin ser consciente de lo que estás poniendo. Y luego cortas la conexión y a ver qué has puesto. Mucha gente dirá, Dani, eso ya lo he hecho yo 1000 veces y no sale nada. Yo, claro, ¿a qué llamas 1000 veces? 2, 3 y te rindes. No, hay que estar constancia, una meditación, una preparación, etcétera, etcétera. Cierto es que la escritura automática también está más predestinada y un poquito más enfocada a lo que serían las personas que son psíquicas o mediums. También videntes en este caso, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí tenéis una serie de herramientas que he facilitado aquí una charla con Mónica para que podáis vosotros mismos poder conectar con las personas del otro lado. Y ya la mejor y la que no hay duda y es infalible, ¿sabéis cuál es? Encontrarte un ser como tú que nos ayude a entenderlo y a escucharlo, porque obviamente traes un don divino que a muchos seguramente les gustaría tener. A otros dirían, uy, no, qué miedo uno ver un muerto, o qué miedo que me hablen y no saber quién es. ¿Cómo funciona para ti, Dani? Y aquí hay una pregunta que nos hace Lili, y es: si nuestra alma reencarna y pasa de un cuerpo a otro para evolucionar, ¿cómo es que podemos hablar con los muertos? ¿Significa que ellos no reencarnan? Muy buena esa pregunta. El tema de la reencarnación no es mueres y te vas a otro cuerpo de inmediato.
De hecho, lo más normal, bueno, normal, voy a decir habitual, porque ¿qué es normal? Lo más habitual es que tarde en torno a 3, 4 generaciones en poder reencarnar. Puedes preguntar, ¿por qué tanto tiempo? Porque mira, el proceso de la muerte, que yo pues he experimentado una ECM y puedo decir que he estado muerto y veo muertos. Con lo cual, ha habido varias personas que me dicen, entonces, eres experto en la muerte. Y digo, no sé si experto, pero yo las dos cosas he muerto y veo muertos y muy fácilmente, además. ¿Qué sucede aquí? Pues que cuando reencarnas, o sea, para cuando mueres, necesitas un proceso, así a grosso modo y para comentártelo muy rápido, de 3 etapas de disolución de tu personalidad, de tus apegos, de tus máscaras, de tu, pues mira, pues yo soy, he tenido mucho orgullo, pues tengo que admitirlo, la disolución de la personalidad. Siguiente paso, la autoevaluación de tu vida, de la experiencia humana, que es como yo digo, un examen de los más complicados que te puedes enfrentar, porque es evaluar a ti mismo lo que has vivido y cómo lo has vivido, que el cómo lo has vivido es el libre albedrío, es decir, lo has podido vivir de una forma más liviana, de una forma un poquito más intensa, o directamente ha sido un tránsito biológico y ni te has esforzado en aprender ni en evolucionar. Y luego ya la tercera etapa es el rediseño de tu destino. Es decir, tienes ahí la evaluación y dices, pues esto es suspendido. Para deberes para el año que viene. Como la carrera. De primero he aprobado todas menos cálculo y álgebra. Y física. Pues para segundo tengo las de segundo y las de primero. Pues así en el otro lado. Es exactamente igual el ejemplo. Pero con un poquito más de sentido para que aprendamos y evolucionemos hacia el amor incondicional. Hacia nosotros y hacia el resto de las personas que son todas almas en evolución. Así que ahí tienes una respuesta de nuestra queridísima amiga que ha preguntado. Espero haberle respondido. Pero vamos, que no es me muero y reencarno al instante. No. Cierto es que yo he visto casos de que ha muerto un padre y que se ha reencarnado en el un abuelo y se ha reencargado en el nieto. Eso sí, pero porque ya tenían unos pactos ya predeterminados. Pero no es habitual, pero cierto es que sucede. Qué bonito esto que dices del amor incondicional, que es el trabajo que debiéramos todos hacer desde la conciencia, ¿no? Entender que venimos aquí a aprender, a evolucionar y a poder entrar en ese estado de amor hacia el otro, pero que no lo podré vivir hacia el otro, y lo decía hoy en mi post, si no lo he vivido antes hacia mí misma, si antes yo no tomo conciencia de amarme, perdonarme, mirarme con compasión. Dani, ¿cómo descubres este don? ¿Cuándo es la primera vez que tú dices, vi un muerto me habló, te asustaste? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo funcionó para ti o cómo funciona? Pues a ver, no me asusté, de hecho jugué con él. Básicamente, para hacer la historia muy corta, yo vengo pues de una familia, pues mi bisabuela es medium, mi abuela es medium, mi madre es medium, pues aquí el niño pequeño, pues el pequeño de los hermanos también es medium. ¿Qué sucedió? Pues que yo estaba en mi cuarto jugando con un cochecito azul, muy pequeñito, y pues estaba yo, claro, yo pues para mí era todo normal, pues estaba yo jugando con una persona que se llamaba Francisco, pero que le gustaba que le llamaran Paco, y digo, pues vamos a jugar, pum, pum. En estas que entró mi madre para llamar a comer y para recogerme más bien, y me dijo, Dani, ¿qué haces? Y yo, pues jugando con un señor que se llama Francisco, pero que cree que me Paco. Y dice, ¿cómo es? Claro, mi madre ya se conectó y vio que era su padre, mi abuelo, materno. Y dijo, vale, dile a este señor, a Paco, que es mi papá, dile que te llevo a comer y que luego jugáis, ¿de acuerdo? Y dije yo, vale, pues hasta luego, Paco. O sea, era como si juegas tú con tus abuelos. O sea,
Para ti fue normalísimo. Para mí fue lo más normal del mundo. ¿No me asusté? No. ¿Cómo te das cuenta de cara a fuera? Y cuando digo fuera es de fuera de tu casa, de tus padres, de tus hermanos. Pues cuando tú estás jugando con unos amigos, en mi caso fue en la casa de Jaime, de Jaimito, pues que yo vi a un señor que sé que era del otro lado y dije yo, tu abuelo, tal, tal, tal. Vino su madre y dijo, ¿con qué estás hablando? Y yo, pues con este señor que está así, tal, tal, y me está diciendo que pum, pum, pum. Y casualmente, que no existe la casualidad, vino mi madre en ese momento para recogerme y dijo, bueno, ya me lo llevo, nada, cosas de niños, ya sabes. Claro, ¿por qué? Porque esa persona, la madre de Jaime, perdón, pues oye, que a lo mejor no estaba preparada para recibir esa información. De hecho, había fallecido recientemente su padre, con lo cual estaba pues no muy predispuesta a escuchar, ¿de acuerdo? Pero bueno, era un proceso diferente que luego lo entendí más adelante cuando era más mayor. Con lo cual, ¿me asusté? En ningún momento. ¿Reaccioné de forma poco habitual? Pues considero que como cualquier niño cuando está jugando. Cierto es que luego ya en casa, ya como cualquier madre, como cualquier padre, pues te dice, Dani, esto en casa sí, esto fuera de casa no. Cuando veas esto, pues me haces así en la ropa, chin, 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 y yo te digo si es adecuado decirlo o no. Pues como, si te haces pipí o popó, avísame para ir juntos al baño. Educación. Okay. O sea, sería educación es la palabra. Con lo cual, no lo viví de forma distinta a los demás. Adiós, gracias. ¿Cuántos años tenías, Dani, en ese momento? Yo tenía, según me dijo mi madre, 5, 6. Ok. Dani, aquí hay una pregunta que me parece interesante y la hace tu esencia de luz y dice... Tengo una duda y es que si los espíritus no es bueno molestarlos en una consulta de medium, ¿cómo los hacen para contactar con seres fallecidos del cliente? Creo que lo que quiere preguntar es, ¿se molestan? ¿O está bien estar todo el tiempo? ¿Quiero hablar con esta persona? ¿O es mejor dejarlos ir tranquilitos y no estar buscándolos? ¿Dejar que ellos nos busquen? ¿Cómo funciona? Pues con pilas. Bien, es una pregunta bastante frecuente que me encuentro cuando estoy en una sala. Bien, el tema de Dani, ¿molestamos a los muertos si les llamamos, si les lloramos, si les decimos que vengan? Bien, vamos a matizar dos cosas. Molestarles nunca. O sea, que eso que quede bien claro. Y segundo, los muertos, hablando pronto y rápido, no están 24 horas con nosotros. No. Que quede bien claro. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues un ejemplo que se pone, o que pongo yo bastante, creo que es bastante ilustrativo. Tú cuando éramos pequeños, tus padres te cogían con el coche y te dejaban en la puerta del colegio, tú entrabas al colegio y ellos se iban a trabajar. Tú estabas con tus cosas ahí jugando en el colegio, aprendiendo y demás, y tus padres pues trabajando en la oficina o donde sea. ¿Qué sucede? Okay. Que si tú cuando eras pequeño pues sucedía algo grave, pues haces un chichón o te habías peleado o estabas malito, ¿qué hacía el colegio? ¡Rin! Llamaba a los papás, oye, papá de Dani, Dani está malito, ven a recogerle porque no se encuentra bien. ¿Qué hace el papá? Pues dejaba la oficina, si podía, o si no, pues venía mamá, si podía, y te recogía. Esto exactamente igual. Es decir, cuando tú, ser carnal, necesitas los mensajes o la ayuda de los del otro lado, van a ir. Pero que tú lo necesites, ellos tienen que evaluar si es que quieres o lo necesitas. Si es que lo quieres, eso es ego maleducado. Si lo necesitas y ven que estás sufriendo en exceso, entonces sí que te irían a recoger o darte o proporcionarte un mensaje que te pueda sanar. Otra cosa que también me dicen,
Dani, ¿y si yo a los de arriba les digo que me ayuden en un examen, me pueden ayudar? Vamos a ver. Si tu padre era un humilde agricultor o que una persona que se dedicaba a la limpieza, pues no le puedes pedir que vaya después a hacer una carrera de ingeniería. No. Es decir, se mueren con cada uno con lo que ha vivido, experimentado y aprendido. No se va y se va al otro lado y ya se vuelve omnisapiente y omnipresente. No. Pero bueno, la pregunta es muy buena, es bastante frecuente y espero haberla respondido a la persona que ha formulado tan amablemente la pregunta, que ha sido muy buena. Qué buena, Ani, qué buena respuesta, porque eres muy pedagógico y yo digo, qué bonito, claro. Imagínense el papá todos los días uno llamándolo a que venga porque el niño lloró, cuando el niño llora siempre. Y nosotros desde el ego, lo has dicho tú, y desde este afán de querer que nos resuelvan todo y que además ojalá esta conexión de alguien que venga y nos saque mágicamente de las cosas, que para eso está Dios también, pero para eso también tenemos a Dios dentro de nosotros, y es empezar a creer en nosotros y empezar a tomar conciencia que tenemos un gran poder de resolver muchas cosas y no estar en esa búsqueda que a veces a algunas personas se les vuelve como, se vuelven adictas y generan apegos, ¿no? Necesito ir a que me lean las cartas, necesito ir a que me hagan conexión, necesito que alguien me diga, y yo digo, no te estás escuchando. No estás escuchando el Dios que habita en ti, no estás escuchando tu conciencia que está conectada con esa conciencia universal o divina que es Dios. Y es un trabajo también de espiritualidad, como lo habíamos hablado antes, y es tomar conciencia que yo también tengo el poder de aprender, de resolver. Y me encanta esto que dijiste ahora al final. No es que los muertos o mi abuela que murió, mi padre o quien haya muerto se vuelva pues un mago, un genio o un sabio, y entonces ahora me va a solucionar todo. Correcto. Es una energía que se ha ido con una conciencia y que seguramente cuando encarnamos de nuevo volvemos con una conciencia parecida, porque de hecho ese es el trabajo, ¿no? Venir a seguir evolucionando. ¿Quiénes vuelven y por qué vuelven? Bien, vuelven quienes quieren volver. Es decir, tú, si lo que has comentado, y quiero hacer un pequeño matiz a las personas que quieren que le echen las cartas. Bien, un vidente, un psíquico y un medium no utilizan cartas. No utilizan herramientas, ni péndulos, ni caracolas, ni cartas, ni horóscopos, nada. Únicamente con la energía de la voz o de la mirada o por una fotografía. Si vas a una persona que es profesional y te echa las cartas, se llama tarotista. ¿Por qué digo este pequeño matiz? Porque hay personas que dicen ser videntes, dicen ser psíquicas, dicen ser mediums, y luego les ves ahí echando las cartas. No. Eso no, repito, no son ni videntes, ni psíquicos, y mucho menos medios. Eso que quede bien claro. Retomando un poco a la pregunta que decías. ¿Quién encarna y por qué encarnan? ¿O reencarnan? Por lo que te he comentado. Quien quiere volver a experimentar, quien quiere volver a aprender y básicamente quien quiere evolucionar. ¿Con esto qué quiero decir? Yo me he encontrado muchas situaciones en el campo de que hay almas, de que eso dicen, almas en pena, ay pobrecitas que están vagando por el limbo. No. Eso de almas en pena, ¿qué significa? Muy fácil. Está, de hecho, mal usado. Eso yo lo llamo, eso está utilizado en plan terrorismo espiritual. ¿Qué es eso de almas en pena? Pues que están buscando una pena, una sentencia, una ¡pum! Que te den el sello para decir, venga, ya puedes pasar al siguiente nivel. Es decir, pena no de tristeza, pena en plan sentencia. Importante ese dato, ¿vale? Siguiente. Pero imagínate, yo me muero y tengo mi casa y no quiero, es mi casa, mi apego. Y digo, pues yo me quedo en mi casa con dos narices, por no decir otra palabra. ¿Qué sucede?
pues dices, pues me quedo en mi casa y aquí no me mueve, hablo de pronto y mal, no me mueve ni Dios. Pues te quedas ahí tranquilamente y estás ahí apegado a tu casa y no pasa nada. Pues ya sobrará tiempo en el universo, que es lo que sobra, que sobra tiempo para decir, bueno, pues ya cuando te canses de tu casa, que no la estás disfrutando, pasarás al siguiente nivel. Mientras tanto, pues oye, disfruta de tu apego. Toma, para ti para siempre. Otras almas que ya están un poquito más evolucionadas, dicen, no, yo no quiero tener ningún apego, Dani, cuando me vaya a otro lado, porque si no me quedo aquí y no encuentro mi sentencia y quiero ir a la luz, a la luz. Que por cierto, todas tienen disponibilidad de acceder a la luz. ¿Vale? Es decir, no es el plan, ay Dani, ¿cómo puedo hacer para que mi madre, mi abuelito, etcétera, vaya a la luz? ¿Están ya en la luz? Si han querido ir, están. Si no, no. ¿Con esto qué quiero decir? De que hay personas que me da un poco de, no de rabia, sino de coraje, de que hay personas que yo he visto vamos, que se anuncian, yo llevo a tu familiar a la luz. ¿Qué? O sea, me hace un ruido, digo, vamos, traducido, te voy a estafar y te voy a sacar el dinero. Ojo con esa gente. Importante que hay mucha gente que va de lo que no es. O sea, importante. Y ahora voy a decir, que no se me olvide, Mónica, trucos para que no os estafen más ni a los de YouTube ni a los de Instagram. Porque de verdad, es algo que a mí, esta profesión, me la ha otorgado el universo y tengo que dar luz y voz para que a la gente que de verdad va con el corazón abierto, con la mente abierta, no les engañen más. Porque ya vale de tanta tontería y de tanta mentira. ¿De acuerdo? Ay, es que si no, reviento. Ay, sí. No te bueno, es que eres un ser divino, pero sí estoy de acuerdo contigo y esto que dices me resuena en algo y es, yo no puedo ayudar a que nadie llegue a la luz. Al final cada quien hace un trabajo y tú me corriges, porque esto lo comparto muchas veces y yo digo, mire, trabajemos en esta tierra, porque al final lo que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal que es la que nos está costando perdonar, sanar, soltar el odio, los apegos. Eso es lo que cuesta, porque si nos saliéramos, o este espíritu que soy, o esta alma que soy, pues va tan liviana y tan fácil, pero pues ya eligió este cuerpo y esta silla y esta casa y todo esto que nos carga. Entonces el trabajo es poder entender que podemos seguir sin nada. Estos apegos, porque es tan importante trabajarlos aquí, el desapego más bien, para que tu alma el día que tenga que partir, y lo digo yo todo el tiempo en mis cursos y en mis clases, y es para que el día que nos despidamos de este plano terrenal podamos decir, lo hice todo, comí de todo, me viví la mejor experiencia, y lo decía justo en mi clase de esta mañana, y es, al final el alma se lleva las experiencias vividas, no el bolso que se compró, no el carro que tiene, y no esto que nos apega, quién se lo voy a dejar, quién se va a quedar con todo esto, sino esto que voy viviendo cada día, y ojalá el trabajo que estoy haciendo desde este amor incondicional que nos cuesta, pero que justo nos dieron la oportunidad de volver para seguirlo trabajando, para seguir evolucionando y para que cuando partamos, pues pueda ser mucho más fácil despedirme de quienes amo, porque obvio que hay un apego ahí creado con quienes amo, despedirme de todo esto que he conseguido con tanto esfuerzo, pero que allá no te va a servir al otro lado. Es más, no sé tú, pero creo que estamos en sincronía acá y aquí tampoco necesitamos tantas cosas para ser felices, solamente que nos las hemos ido creyendo, que si no tengo una casa, que si no tengo un carro, que si no me cuelgo el collar no soy feliz. Y digo, mira, conozco los que tienen carro, los que tienen casa, los que tienen collares, bolsos y aún así no logran ser felices. Así que el trabajo siempre va a ser en el interior, siempre va a ser con tu ser interior. Y la luz la encuentras tú, nadie la va a hacer por ti. Así es. De hecho, el tema, si te fijas, cuando sale en televisión o en reportajes personas que parece ser que según nuestra cultura son pobres, cuando salen las cámaras son los primeros que sonríen y aparentemente no tienen nada.
y luego salen esas mismas cámaras en una sociedad, lo que nos venden ricas, y tienen una cara de champiñón que no pueden con ella. Con lo cual, con esto que quiero decir es, vamos, reforzar el mensaje que acabas de transmitir. Es decir, lo material, a ver, que está muy bien que trabajemos y que podamos vivir lo más felices o lo que nos venden por felicidad. Pero ¿eso qué significa? Que te has comido todo el tema del capitalismo y todo el tema de la política de cada región. ¿Con esto qué quiero decir? A ver, que hay que comérselo igualmente porque hay que seguir unas normas, unas leyes humanas, no universales, que son otras. Pero para seguir las leyes universales, si te han dado un cuerpo humano, pues tendrás que seguir unas leyes humanas y estas leyes humanas y luego las leyes universales, que ya están por encima de todo. Y sobre todo, una ley que para mí, cuando la conocí, bueno, la conocí no, cuando la experimenté en mi cuerpo y en mis carnes y en mi alma, dije yo, es que esta ley es la bomba. ¿Con esto qué quiere decir? Es la ley que yo llamo ley de correspondencia, que a cada uno de nosotros nos corresponde vivir una determinada etapa, una determinada obligación y en un determinado lugar. Para aprender ¿qué? Una serie de cosas y otras cosas ya están aprendidas y además si están aprendidas para recordarlas, que nunca está de más. De hecho, yo siempre digo y lo asemejo con esto de recordarlas con cuando estábamos en el colegio y nos hacían el tan odiado, al menos para mí, examen de evaluación continua. Estamos en el tema 10 y te voy a preguntar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tú, jolines, profe, pero si ya probé el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué me preguntas a todos otra vez en el 10? ¿Por qué? Porque eso es tal cual es la vida. Una evaluación continua y una tras otra. Con lo cual ahí es un mensaje que quiero reforzar a lo que estabas comentando, Mónica, que ha sido, vamos, has dado en el clavo. Como siempre, tú tan perfecta. Divino. Dani, dos preguntas. Una muy recurrente que han hecho y es, ¿el destino está escrito? Y otro que hace Diana, que también ha preguntado varias veces, ¿cómo hacemos para que no nos estafan y para identificar a los estafadores? Ahí te las suelto las dos y aquí seguimos aprendiendo de ti. Bien, ¿el destino está escrito? Sí. De hecho, lo escribiste tú. Cada uno de nosotros hemos decidido hacer el destino. Un ejemplo. Yo quería ser ingeniero. Pues me fui a la facultad y a la universidad de ingenieros. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que hacer una serie de exámenes y de temarios y de asignaturas. Es decir, las asignaturas para ser ingeniero, para tener el título de ingeniero en la universidad, el temario ya está aquí. O sea, ya está predestinado, predeterminado. ¿Qué sucede? Que yo no puedo ir a la universidad y decir, oye, es que esto cálculo 2 y analógica digital, quítame lo que no me gusta. Me va a decir la universidad, chaval, a tu casa. No, tengo que pasar por analógica y digital para decir, pues hombre, le he aprobado, puedo tener este título. Pero, ¿está ya escrito el destino para ser ingeniero? Sí. ¿Qué es lo que cambia? La forma de cómo voy a la universidad, de cómo me relaciono con las asignaturas, de cómo las estudio, de si las acabo en 5 años o en 4, o si repito y las acabo en 20 años, cómo me relaciono con mis compañeros, cómo actúo con los profesores o si dejo la carrera. Es decir, ¿está todo predestinado? Sí, pero tienes tu libre albedrío, es decir, tu libre disposición para tomar opciones. O como yo lo llamo, el libre albedrío es la ley que te permite cometer errores.
y aprender de ellos. Con lo cual, eso sería una respuesta. Y ahora, lo más importante que me han preguntado, de cómo detectar los mentirosos, los estafadores y los charlatanes. Súper fácil, ¿vale? Bien, lo que comentábamos, si veis a alguien que utiliza cartas, utiliza péndulos, utiliza unas caracolas, unos pozos del café, la mano y demás, esa persona no, repito, no es ni vidente, ni psíquico, y mucho menos medio. ¿Cómo sabemos que es una persona real? Pues que una persona que detecta y canaliza y se conecta a través de la voz, la energía de la voz, que transmite unas ondas, etcétera, etcétera, y por la energía de la mirada o a través de una fotografía. Con esto me puedes decir, ya Dani, pero es que alguien puedes estar así hablando y te puede hacer o coaching o te puede decir cosas muy bonitas y muy genéricas. Claro, vamos a ver el detalle fundamental. Cuando estés y esté esa persona canalizando con tu energía de la voz, te tiene que dar datos de tu pasado, de tu presente, y que tú digas, esta persona está conectando conmigo y no me está haciendo ningún tipo de historia diferente, que es lavarme los oídos, como se dice aquí en España. Y lo más importante, si una persona no ve, no canaliza, no trabaja con una fotografía, me da igual, de papel o a través del móvil, ahora que estamos con los aparatos digitales, y te dice, tú le enseñas la foto, oye, ¿puedes verme algo de esta persona? Y te dice, no, yo a través de fotos no trabajo porque la energía, y se lo inventa, error. O, para salir del paso, que me he encontrado personas me enseñan la foto, ¿qué dices de esta persona? Ay, pues esta persona es muy, muy bonita, una energía muy bonita, ve mucha luz. Hombre, no te va a decir la persona, no, soy un HP, soy un hijo de... Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que sean cosas concretas, no, pues una persona muy, 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 muy simpática, muy alegre, muy, muy maja, que se dice aquí en España. No, dime algo más que no sepa yo. Y además no es maja, es antipática. ¿Vale? Cosas así muy concretas, pero la prueba del algodón es la fotografía. Si no te dice cosas concretas de la foto, desconfía al 3000% de esa persona. Así que ahí tenemos las contestaciones que creo que están... que me estoy emocionando y me estoy quedando a gusto. Oye, Mónica, de verdad, lo que vas a hacer... Mira, qué gusto hablar aquí. Se nos fue un día hablando contigo. Hace algunos días hablábamos con Dani, que estaba en un congreso espiritual, y me decía, Moni, este fin de semana no, porque estoy muy cargado, porque obviamente hay una energía que gastas en hacer todos estos procesos de conexión, de canalización, y que cuando tú eres la herramienta, pues claro que es tu energía también. Al final todos somos energía, y así como gastas energía en una carrera, como en cualquier profesión. Aquí te voy a hablar desde mi ignorancia, pero tú, por favor, me aclaras si estoy diciendo alguna brutalidad. Y es, así como el ingeniero gasta su energía para ir a indicar que peguen un ladrillo, pegando un ladrillo, o construyendo una calle, o el médico que está haciendo cirugía, o el profesor que dicta una clase se cansa y gasta su energía, pues imagino, creo que los medios les pasa lo mismo. Y es que en la medida en que sirven como canal, pues tu energía se ve desgastada, conectada, y obviamente tienes que recuperarte. Sí, de hecho me comentaste el lunes anterior de Dani, vamos el lunes, y dije, Mónica, por favor, es que vengo de un congreso y vengo literalmente, y aunque suene chiste, vengo muerto. O sea, venía agotado, no, digamos, con las pilas súper bajas, porque era dar una conferencia, demostraciones en vivo y en directo, que por cierto, otra técnica para quitar a estafadores es que lo demuestren en vivo y en directo y en público, y a personas de rango de edad diferente. ¿Por qué digo de rango de edad diferente?
porque puede ser el amiguito de turno, la amiguita de turno y el familiar de turno. Ojo con esas demostraciones falsas. Y te dije, mira, es que vengo muy cansado porque entre esto, luego las consultas, luego la masterclass y luego el cierre del evento, dije yo, es que para estar en tu sala y estar así... Sí, no, que te queríamos así como estás hoy, con toda la energía y con esa sonrisa divina que tienes. Mira que hay una pregunta que nos hace Adriana Ramos, que me parece súper interesante, justo un proyecto que estoy trabajando en estos días sobre prevención del suicidio. Es qué sucede con las personas que se suicidan, porque hay un tabú y es que Dios no las perdona, y es que se quedan en el limbo, y es que no ascienden al cielo, y es que han cometido el pecado más grande de todos. ¿Qué sucede con estas personas, Dani? Bien, de hecho el suicidio, en una entrevista que tuve hace unos días, está en mi canal de YouTube. Así que desde ahora os animo a que visitéis mi canal, os suscribáis, deis like. Y a que se suscriban, sí, por favor, hagan clic, suscríbanse. Y hablamos del suicidio, porque estuvimos hablando de que el suicidio es el tabú de los tabús. O sea, si ya la muerte es tabú, ya el suicidio es... ¡buah! Vas al infierno. Eres lo peor. Y perdona que te diga, pero el suicidio es única y exclusivamente salir del curso de la vida de forma voluntaria. Nada, apresurada. Nada más. No vas al infierno, no te vas a fundir con el fuego y con Satán, bla, bla, bla. Yo entiendo que hay momentos en todas nuestras vidas, y yo también, pues me englobo, porque lo hemos pasado muy mal, que hemos estado al borde de la depresión, en momentos muy difíciles, con dificultades y obstáculos tremendos, que, oye, pues apetece salir y dices, va, no puedo más sufrimiento. El tema del suicidio, que lo hablo largamente en otro vídeo, no me extiendo mucho aquí, es únicamente lo que he comentado, es un apagón energético en que la persona no ha sabido manejar su energía vital. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que le ha sobrepasado y ha dicho, la solución rápida es esta. ¿Vale? No pasa nada. Pero luego, en el otro lado, siempre se dan cuenta de que ha sido no un error, pero sí que ha sido una decisión precipitada. Únicamente eso. No es que vayan al infierno, no es que... Y otra pregunta que suelen decir, Dani, si una persona que se suicida con 20 años y su destino era morir con 50, ¿está 30 años en el limbo? No. Una persona cuando se muere, me da igual, de suicidio, de infarto, de atropello o de enfermedad, se muere y va a pasar por esos 3 procesos que he comentado: disolución de la personalidad, una autoevaluación y un rediseño de su vida, sí o sí. Cierto que es que cuando vaya a hacer una autoevaluación de su vida, pues bueno, puede tardar un poquito más en hacer su evaluación. O no, depende de cada alma. Por eso es mirar cada caso en particular. Pero eso es lo que has comentado, Mónica, que te han preguntado, ¿van al infierno y tal y pascual? No, rotundamente no. Dani, pero ahora esto he atendido un par de personas, bueno, ya varias, que con ideación suicida, y yo les digo, mira, que te puedo decir que al final es tu vida, que es tu decisión, que si quieres apagar esta vaina e irte, es tu historia. Solamente te digo algo y por favor corrígeme si lo estoy haciendo mal, pero ha funcionado porque gracias a Dios los que han venido con ideación suicida a mi consulta hoy están viviendo vidas divinas y entendiendo que la vida es para venir a vivirla. Entonces, lo que les digo es, mira, que hoy te suicidas, que te vas, porque es tu historia, que tú pagaste el tiquete para venir acá y te vuelves cuando quieras. El tema es que si no aprendes la lección que te está poniendo esta situación a vivir, lo que quiera que sea, una quiebra, unos padres duros, cualquier tipo de situación de esas que, bueno, estoy generalizando,
pero incluso a nivel de chiste uno dice, ay, no quisiera estar muerto, esta vaina está muy fea, me quisiera morir. Algunos lo llevan más allá, pero yo digo, mira, te la van a repetir. Así que tu alma se va porque has tomado la decisión de quitarte la vida, pero vas a venir a volver a repetir el ejercicio de verdad. ¿Por qué no lo hacemos bien ahora? ¿Qué tal si nos tomamos el trabajo de trabajar esta espiritualidad, valga la redundancia, de trabajar este nivel de conciencia, de trabajar en el amor incondicional, que es mi tema de esta semana, y que te invite a ti justo a hablar de esto, porque al final, si vamos a morir, y que todos vamos a morir, yo no creo que aquí ninguno vaya a quedar por siempre, además que debe ser un poco aburrido quedarnos con el mismo cuerpo siempre. Pues hombre, hagamos bien la tarea, tomemos conciencia, situaciones por resolver, tenemos todo para también dar un mensaje, Dani, que siempre me gusta en estos live, que además de que se lleve nueva información, es que podamos llevarnos un mensaje de optimismo, de volver a empezar, de arrancar con ganas, de todos tenemos temas por resolver y si no, no estaríamos vivos. Los que ya están muertos, pues allá no tienen estos temas terrenales que resolver. Así que si tú hoy estás teniendo deudas, una pareja con la que tienes conflicto, unos padres con los que no te las llevas bien, una historia de vida difícil, pues ha sido la carrera que tú elegiste. Para quien preguntaba por el destino, ¿quieres ser ingeniero? ¿Querías venir a vivir esta historia? Esto hace parte de los ítems y de los exámenes que tienes que pasar. Así que por favor, trabájalos bien para que no tengas que repetirlos. Este es mi mensaje, pero Dani, hoy tú eres el invitado de honor y tú eres aquí mi maestro, así que por favor, dime si estoy en lo cierto o hay algo que ver distinto. Bien, a ver, tema de estar yo en lo cierto o no, yo siempre estoy hablando, yo no soy maestro de nada, ¿vale? Únicamente, pues desde mi perspectiva y de mi experiencia, que lo he vivido y he estado muerto y he visto bastantes cosas y veo muertos y veo más cosas, lo que tú has dicho, no es que acabes esto y se te corte. Cierto es que en el rediseño que hemos dicho va a aparecer esa asignatura que está suspensa y se te va a repetir. Pero como en todo examen que repites de repesca, siempre va a ser más duro. Con lo cual, ¿por qué no lo haces ya y te ahorras un suspenso? ¿De acuerdo? De hecho, lo que decías tú, y con esto vamos a finalizar, yo mi consulta sí que me vino una chica que su marido había fallecido y quería ella suicidarse pues porque no aguantaba más y que, oye, que me quiero ir para estar con él. Y le dije, a ver, no entiendo que te quieres ir porque te quieres ir con él. Pero tú sabes el proceso de la muerte, que aunque te mueras tú, no te lo vas a encontrar inmediato. Y a lo mejor ni te lo encuentras porque se va con su familia y no con la tuya. ¿Cómo? Para hacer corta la historia, le dije, bueno, si te quieres suicidar, suicídate. Pero que sepas todo lo que hemos comentado y quien quiera más profundizar en el tema, que mire el vídeo de suicidio que hemos hecho. Digamos, recientemente en mi canal. Y le dije yo, esto es lo que hay. Se quedó sorprendida y me dijo, Dani, estás fatal. Te he dicho que me voy a suicidar. Y yo dije, claro, te escucha muy bien. Y el que está fatal no soy yo que dice que me quiero suicidar. Eres tú. Y dijo, total, pues vino más sesiones, con lo cual no se suicidó. Y oye, ahora está con su marido y con sus 3 hijos, tan feliz y tan contenta. Con lo cual, no es que me hiciera caso, sino que verificó con la experiencia y con los mensajes que el fallecido la dio en ese momento, de decir, pues oye, va a ser que no me compensa salir del curso, cuando tú dices, agotar el ticket y decir, toma, el ticket te lo regalo, que no lo quiero, que lo puedes desperdiciar, pues como te regalan algo y dices, no me gusta, pues muy bien, pues tienes ese libre albedrío, esa decisión y esa oportunidad de decir, lo cojo o lo dejo, punto. Con lo cual, con esto que quiero hacer, y con esto si quieres ya acabamos, llamamiento, vive la vida de la mejor forma posible. ¿Y cómo se vive de la mejor forma posible? Lo primero de todo, sabiendo quién eres. ¿Cómo se sabe quién eres? Sabiendo qué tipo de energía eres. ¿Eres una energía de perfeccionista? ¿Eres una persona que tiene mucho orgullo? ¿Eres una persona que tiene mucha paciencia y la paciencia a veces se vuelve agresividad pasiva? ¿Tienes un don y no lo sabes? ¿Sabes qué habilidades, qué
qué talentos tienes o qué sombras también tienes que trabajarte para pulírtelas y eliminar esas tareas pendientes. Eso es el punto número 1. Y sabiendo que la felicidad es ausencia de sufrimiento. Y si estamos sufriendo, no estamos siendo felices. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que si somos una gotita del océano inmenso que somos, ¿por qué no somos una gotita pura y limpia que nos conozcamos para meternos en el océano y estar limpio y no ser una gotita oscura, fea y negra que se mete en el océano y puede contaminarlo? Esa es mi reflexión. Estoy animando a ser gotitas limpias. Y con esto quiero concluir y darte las gracias, Mónica, por invitarme a tu espacio. La agradecida soy yo, gracias por conectarte. ¿Cuántos le envían corazones por aquí a Dani? ¿Cuántos le envían las gracias? Qué bonito aprender de ti. Tú dices que no eres un maestro, pero para mí sí eres mi maestro. Escuchar a una persona tan sensata como tú, que enseña de esa manera tan amorosa, pues yo lo elijo como mi maestro. Al final cada quien va eligiendo de quién aprende y yo elijo aprender de ti. Gracias por tomarte este tiempo. Y no te puedo dejar ir los últimos 5 minutos sin que tal vez me digas un mensaje. Por aquí preguntaba Vanessa Roca, que vive en España también, ¿dónde se conocieron? Yo lo conocí primero a él en Clubhouse y lo escuché y me encantó del amor con el que enseña, su sabiduría y toda esta, además esta jocosidad, esta risa con la que nos lleva a aprender, y por eso estoy aquí. No sabe mucho de mí, yo tampoco sé mucho de él, apenas lo que hemos compartido, así que si quieres darme un mensaje aquí, yo encantada para cerrar este live. Bien, yo por lo que veo de tu energía, Mónica, eres extremadamente perfeccionista. De hecho, en este live hay muchos mensajes indirectos para ti. Así que te recomiendo que si eres inteligente, que sé que sí, lo puedas volver a escuchar. Ya sea en tu live o en mi canal de YouTube. Me da igual. El perfeccionismo a veces te juega muy malas pasadas y de hecho ya te las ha jugado muy malas. De hecho, en 2017 y 2018 fueron momentos un poquito, no digo apocalípticos, pero que sí que si yo hubiera sido una persona de tu entorno, te hubiera dado un meneo, un agitado, para que decirte, para, no me seas doña perfecta. También es cierto que te puedes, en algunos momentos, ser y como creerte con derecho a corregir a los demás. No quiero decir que seas aquí doña mandona, ¿vale? Pero a veces el límite de la confianza lo sobrepasas. ¿Con esto qué quiero decirte? Que este mes de noviembre y diciembre que entra, te lo veo con un trabajo bastante potente, ¿vale? Te lo veo con mucho trabajo, sobre todo en la tercera semana de diciembre. Te digo esto para que te andes con mucho ojo, porque te veo el tema de la espalda un poquito, no digo molesta, pero izquierda-derecha. El derecho ya me está molestando, el hombro derecho, ¿de acuerdo? Así que eso, a ver, no soy médico, pero sí que necesito que te mires esto. También, nada más conectar con tu energía, he visto que el tema de las caderas y el intestino, a ver, no quiero decir que no vayas mal al baño, aquí públicamente, pero sí que el intestino necesito que me lo cheques un poquito más, ¿vale? Okay. También noto un poquito de... ¿Cómo se llama? Me sale una B6. No sé si es vitamina 6 o vitamina... No sé qué vitaminas hay, que hay muchas, ¿vale? Con lo cual, cuando puedas, documéntate porque yo no tengo ni idea de medicina. De paso está mi hermano que es médico, ¿vale? Pero sí que en ese aspecto necesito que te mires eso. Y hay un mensaje de una persona que ha estado yendo y viniendo a tu lado. De hecho, tiene una energía muy de abuelo, ¿de acuerdo? Y el mensaje que te quería dar es, niña, estoy muy orgulloso de que estés llegando en donde estás. Sé que a veces me has echado en falta,
Pero, ¿por qué no vives y disfrutas y sobre todo te diviertes como cuando eras pequeña? Necesito que te diviertas porque estás muy focalizada y muy encuadrada y estás muy como con mucha rabia y no la estás soltando. Ahora entiendo lo del intestino. Necesito que esa rabia te la sueltes. ¿De acuerdo? Y para concluir, te quiere dar las gracias porque hay unas fotos en el salón de tu casa que a menudo visitas y que quitaste hace, bueno, miento, que visitabas, quitaste hace casi 6 años y sería interesante que las volvieras a poner. Porque recordar tus raíces te da fuerza y tú considerabas que te quita fuerza. Así que retoma un poquito, no digo los lazos familiares, pero sí que ese mensaje ha sido bastante fuerte. Juraría que es abuelo derecha, paterno. Ok. Así que ahí necesito fuerza. Aunque me dice que no nos conocimos mucho, pero tiene mucho de mi energía. Qué gracioso. Pues ahí tienes un mensaje. Menos rabia y más diversión. Pedorra. Bueno, seguramente vamos a divertirnos más. Creería que ya lo estaba haciendo, pero si hay un mensaje, como siempre digo, hay que atenderlo, hay que escuchar lo que nos dicen. Sí, hay que trabajarle el perfeccionismo. Seguramente siempre me gusta que todo salga bonito, que todo salga perfecto. Vamos a hacerlo mejor. Dani, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por compartir este tiempo. Gracias a ustedes por conectarse. Aquí les va a quedar subido este live en Instagram y Dani lo va a subir en su canal de YouTube, así que a todos muchísimas gracias, una feliz tarde y recuerden que todos los lunes tenemos lunes de reflexión con invitados muy especiales. Feliz día para todos, un abrazo gigante, nos vemos el próximo lunes y recuerden que saber vivir es mucho más sencillo de lo que hemos creído hasta ahora. Chao, bye. Muchas gracias a todos, nos vemos, chao. Gracias a ti. Bye.